cómo Dios nos va mostrando día con día lo que Él desea que nosotros tengamos en nuestro diario vivir. Me encanta cuando nosotros como hijos de Dios vamos entendiendo lo que Dios desea de nuestro corazón. Me gusta la forma en la que el salmista se habla a sí mismo. Me gusta la forma en que él habla acerca de la palabra de Dios y la forma de aplicarla en su vida. Me sorprende mucho cómo en el corazón de él, el hombre, como les he mencionado en otras ocasiones, que es conforme al corazón de Dios, que es agradable a él, se ve a sí mismo y empieza a preocuparse por cosas que quizás otros no se preocupan. Él se ve a sí mismo y empieza quizás a tener un temor, como lo comentaba nuestro pastor Ángel, y él empezaba quizás a tener este temor también acerca de su propia vida. Y por eso él hablaba a su alma y se refería de esta manera, como decía el salmista en el Salmo 103 cuando dábamos lectura. Se hablaba a su alma y se sacudía diciendo: bendice alma mía Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Y me encanta el verso 2 porque le habla a sí mismo: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué precioso es la vida de la mujer, la vida del hombre, que no se olvida de los milagros, de los beneficios, de las bendiciones que Dios hace para con nuestra vida. Qué precioso que un hombre reconocido con este nombre de parte de Dios, como un hombre conforme a su corazón, se preocupaba con su alma, y él decía: que tu alma siempre esté presente todos esos beneficios que Dios te ha mostrado para contigo. Pero ¿sabes qué? Le he puesto por tema a este mensaje: 1 de cada 10. Dicen por ahí que las estadísticas no se equivocan, y yo lo dudaba, pero leyendo la palabra de Dios con lo que vamos a hablar en esta noche, dije: verdaderamente, Señor, 1 de cada 10. ¿Cuántas veces hemos visto personas que vienen a un lugar como este, a una iglesia preciosa como esta, porque desean que Dios haga un milagro en su vida? Y ¿sabes qué? Vienen, llegan y Dios lo hace. Pero solamente el 1% de cada 10 personas continúa agradecido, deseando conocer a ese Dios precioso de milagros. Hoy quiero invitarte, a ti que nos ves a través de las redes sociales, que estás ahí, a que si tú deseas verdaderamente, si Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, que tú le digas a Dios: yo no quiero ser parte del 9% de esa estadística, sino que en ti pueda encontrar ese 1. Qué precioso es cuando nuestro corazón siempre está ese deseo de ser la diferencia, de marcar la diferencia de todas esas estadísticas de cómo se mueve el mundo hoy en día. Qué precioso es cuando renunciamos a nuestra propia naturaleza y comenzamos a preocuparnos por cosas como esta. Que podamos encontrar en nosotros ese deseo, como decía el salmista, que esta alma, que este corazón, podamos hablarnos a nosotros mismos y decirle: que no se te olvide de dónde Dios te sacó, que no se te olvide cuando Dios te sanó de esa enfermedad que tú tenías, que no se te olvide cuando Dios te proveyó porque no tenías que comer, que no se te olvide cuando tu matrimonio estaba siendo acabado y Dios restauró por completo. Que no se te olvide. Hoy yo quiero invitarte a que tú le digas como el salmista a tu alma, que tu alma jamás se olvide de los beneficios que Dios te ha traído para contigo. ¿Sabes? La naturaleza del hombre es todo lo contrario. Nosotros en esta naturaleza pecaminosa siempre
nuestra vida, incluso el engañoso corazón, como decía Jeremías, nos quiere mantener alejados, ocupados, afanados, entretenidos con otras cosas, que hace que este corazón egoísta empiece a preocuparse por sus pendientes, por sus ocupaciones, por su trabajo, por las cosas que están aquí, y que empiecemos a distraer nuestra atención de lo celestial. Un filósofo griego muy famoso, Séneca, él decía esto: es ingrato el que niega el beneficio recibido. Es ingrato el que disimula, el que no lo quiere ver, el que no descubre. Y es más ingrato el que se olvida de él. Dios quiere, mi hermano, personas que sean ese uno. Dios desea que tú y yo nos conviertamos en ese 1% que le pueda decir al Señor: aquí estoy con toda mi vida. Que con ella no pagaría absolutamente nada, Señor, de lo grande, de lo bueno, de lo bondadoso, de lo misericordioso que tú has sido hasta hoy. ¿Cuántos deseamos ser ese uno? Fíjate que cuando nosotros llegamos al camino de Dios, te entiendo si tú estás pasando por este tipo de situaciones. Muchas veces nos rehusamos a aceptar que quizás hasta este día hemos sido ingratos. Quizás hasta este día no te habías dado cuenta, pero has sido parte del 9, no del 1. Hoy quiero invitarte a que te pases del otro lado y tú seas ese 1. Hay muchas iglesias en las cuales el domingo está saturado, pero entre semana, ¿qué sucede? Bueno, si tú estás aquí, tú eres ese 1%. Te felicito. Si tú estás ahorita en tu casa a través de esa pantalla, tú eres ese 1% que está apartando este tiempo precioso, porque tú deseas decirle a Dios por agradecimiento, Señor, porque aún quizás teniendo otras cosas, tú eres más importante que todo ello. Qué precioso es cuando tú te encuentras diciéndole a Dios: mi corazón está dispuesto, ordenándole a tu alma: a ver, almita, ¿cómo estás? Bendice al Señor, agradécele al Señor. Cuando tú abres tus ojos y le dices que no se te olvide que si tú sin Él no eres nada, que quizás no tendrías la familia que tienes, no tendrías el trabajo que tú tienes, no tendrías absolutamente nada de lo que tú posees ahora. Cuando nosotros llegamos al camino de Dios, llegamos a través de una circunstancia muy difícil. Mi madre estaba atravesando una depresión muy grande, al grado de que el doctor le sacudía y le decía: te estás muriendo y no estás haciendo nada para vivir. El Señor llega a nuestra vida. La situación que nosotros vivíamos con mi padre era difícil, pero en medio de esta situación un día llegaron a hablarnos acerca de la palabra, una palabra como esta. Nosotros decidimos ir a una iglesia y pusimos muchas condiciones. Dijo mi mamá: voy a ir, me voy a sentar mero atrás, no quiero que nadie me hable, que nadie me vea, que nadie me salude. Estábamos en una situación donde mi madre ya no se levantaba ni siquiera a hacernos de comer, éramos muy chiquitos. Alejandro, mi hermano, era quien se hacía cargo de nosotros. Pero aún así, a pesar de todas esas condiciones que puso mi madre para con Dios, ese día ella no esperaba que el más grande, que el más poderoso, que el más fuerte, que el más maravilloso viniera hasta el fondo de la iglesia a visitar su corazón. Yo lo recuerdo, tenía si acaso 9 años, y yo no puedo olvidar cómo fue el toque de Dios en la vida de mi mamá. Pero pasa lo siguiente: recibimos el milagro, obtuvimos el beneficio. Ese día éramos Alejandro y yo el bastón de mi madre. Ella no podía ni siquiera mantenerse en pie. Era una situación grande, medicamentos que la mantenían así, situaciones difíciles. Obtuvimos el milagro y mi papá, que no quería tener cristianos en la familia, empieza a decir: te voy a llevar a comer, te voy a comprar, les voy a pasear, pero no vayas a la iglesia, lo que tú quieras. Y nosotros, ingratos,
Eso fue lo que hicimos. Nos fuimos con mi papá otra vez. Mi papá había sido alcohólico, borracho. Bueno, en ese tiempo, para que no fuéramos cristianos, lo que tú quieras. Nos fuimos a seguir con nuestra vida normal, como de todo el mundo. Y la situación empeoró en la vida de mi madre. Y eso nos orilló a venir nuevamente a los pies del Señor. Y cuando venimos nuevamente al camino de Dios, fue un breve tiempo. Llegamos a la Colonia Victoria, en Ministerios Maranata, donde empezaban a abrirse este ministerio. Y el Señor habla a la vida de mi madre y le aclara y le dice que para ella vivir va a ser con Cristo. Y desde ese día que ella toma la determinación de decir: bueno, Señor, si tú me sanas, si tú me dejas vivir al lado de mis hijos, te voy a servir por el resto de mi vida, y cada uno de ellos los llevaré por tu camino. Déjame decirte que desde ese día esa enfermedad no volvió jamás. A veces tenemos que ser sacudidos de esta forma para que nuestro corazón se vuelva agradecido para con Dios. Qué precioso es cuando tú no tienes la necesidad de pasar por todo esto, sino que desde un inicio tú estás consciente y estás bien plantado de lo que Dios puede hacer con nuestra vida. Tener un corazón agradecido, créeme, es lo más importante que tú puedes tener si tú eres cristiano. El ingrato, aquella persona que recibe su milagro y no vuelve, no está reconociendo el poder de Dios sobre su vida. Pero aquella persona que se esfuerza día con día por estar en su presencia, por decir: Señor, no me importa lo demás, tú eres todo para mí, pone una sonrisa en el rostro del Señor. El agradecido es el que dice: yo sé lo bueno que Dios ha sido conmigo. El agradecido es aquel que ve a sus hijos y dice: yo no lo tendría si Dios no hubiera sido bueno. Es aquel que ve a su matrimonio y dice: no estaría en pie si tu misericordia no estaría aquí. Es aquel que dice: no tendría este trabajo, no tendría esta oportunidad, porque mejores que tú, mi hermano, hay muchos, pero Dios a ti te seleccionó y tuvo una especial misericordia, que por eso te ha coronado con tantos beneficios. Y hoy el Señor, quizás en esta noche, nos ha traído hasta este lugar para que tú y yo recapacitemos y veamos lo agradecido que debemos de estar con el Señor. La Biblia, créeme, Dios ha hecho cosas tan grandes, pero en la Biblia Dios nos muestra cosas tan bonitas, tan preciosas, que todas estas cosas lo vemos en nuestro diario vivir. Es un espejo en el que nos reflejamos, en el cual vemos todas estas situaciones, y habla acerca de la vida de unos hombres leprosos. Ahí en tu Biblia, en el capítulo número 17 de Lucas, la palabra dice así, verso 11: y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por en medio de Samaria y de Galilea, y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y derribóse sobre el rostro a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús iba de camino a Samaria, a Galilea, pasa cerca de este lugar donde se encontraban estos hombres leprosos, personas
enfermos en su piel. Me gustaría que, si tú quieres, el día de mañana lo busques en redes sociales y veas fotografías de cómo se encuentra una persona en esta condición. Una persona enferma, una persona con muchas carencias en su aspecto físico. Quizás ya no tenían sus orejas, no tenían su nariz, se encontraban en una situación muy deplorable. Y lo peor de todo, enfermos y lejos de su familia, lejos de su casa. Quizás sumidos entre dolor, desesperación, tristeza. Pero ahí en el lugar donde ellos se encontraban, de pronto escucharon hablar del famosísimo Jesús, de aquel precioso Señor que hacía milagros, que hacía prodigios. Y cuando vieron pasar a este Señor poderoso, a este Dios grande, no dudaron en un segundo en elevar su voz y clamar a Dios. Dice la palabra de Dios que los leprosos no podían acercarse mucho a las personas que estaban sanas. Puedo imaginarme esta escena en la que Jesús va pasando. Decían que era una distancia como de 100 pies. Entonces realmente no le estaban hablando como yo a ti. Era un grito: Jesús. Era un grito fuerte para que Él escuchara. Y yo me puedo imaginar las personas que los veían. Dice la palabra de Dios que cuando una persona que no estaba enferma los veía, les gritaba cosas como inmundo. Se espantaban, los veían con horror, como película de miedo, y se iban corriendo. Pero yo me quiero imaginar cuál fue la forma en que Jesús los vio. Me quiero imaginar cómo en ese momento nuestro Señor Jesús los vio. Yo puedo imaginar que en ellos hubo una seguridad. Quizás a través de su mirada ellos recibieron ese amor, esa aceptación que en años no habían recibido. Y qué precioso es cuando Jesús les da esta orden a ellos: vayan y muéstrense, y van a ser sanos. Y estos 10 hombres obedecen lo que el Señor les dice, se ponen en pie y comienzan a, como estaba su situación, a caminar con dirección hacia los sacerdotes. Yo creo que si estos hombres habían escuchado hablar tanto de Jesús, porque no dudaron en hacer lo que Jesús les había ordenado. Ellos sabían que solamente bastaba que Jesús dijera: eres sano ahorita. Pero Jesús accionó diferente. Ellos sabían y confiaban en la única esperanza que tenían, y comienzan su camino y van mostrándose hacia los sacerdotes. Y en una ocasión anterior lo predicaba de esta manera: tan grande fue su fe que mientras ellos iban caminando, tal vez sin dedos de los pies, tal vez sus extremidades ya se estaban cayendo, pero mientras ellos iban avanzando, leía en un libro que decía que una persona con lepra se puede parar en las brasas entre el fuego y no siente, nada más te va a decir: huele a quemado, porque todo su sistema nervioso, todo empieza a debilitarse y ya no tienen sensación. Pero imagínate cuando ellos en medio de su condición empiezan a sentir el dedo chiquito, comezón en el dedo, pues gloria a Dios, ya iba el milagro creándose. Gloria a Dios, ya iba la rodilla, el pie sanando, ya iba su cuerpo incorporándose nuevamente, ya iba su cuerpo siendo restaurado. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos van caminando hacia los sacerdotes, dice verso 15, entonces uno de ellos, como vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos. En una ocasión, cuando fui más pequeña, pasé al altar a que oraran por mí por sanidad. Y yo lo recuerdo muy bien. Yo tenía 14 años, yo tenía un problema en mi columna vertebral. Todos los que me conocen en mi trabajo saben que yo me la pasaba internada cada tantos meses en el hospital, una semana, para que ese dolor en esa columna disminuyera. Yo así me la pasaba en los hospitales. Pero cómo es Dios tan grande y tan poderoso. Ese día yo me determino a decirle: Señor, no me voy a ir de aquí hasta que tú no hagas una obra. Ese día el servicio se acaba
No se oró por mí, la persona que predicó, pero cuando mi pastor Rafael pasa al frente, él dice: no me voy a ir sin orar por ella. Y cuando él ora por mí, algo se empieza a mover en mi columna y me fui. Pero mientras yo iba en el carro con mi mamá, yo le decía: es que eso que sentí en la iglesia se sigue moviendo en mi espalda. Eso, mientras el pastor oraba, se sigue sintiendo en mi cuerpo. Y pasó la noche entera donde yo podía sentir el maniobrar de Dios en mi cuerpo. Yo me puedo imaginar y puedo entender perfectamente cuando este hombre en su caminar empieza a sentir que algo está cambiando, que algo está pasando, que algo está sucediendo. Quizás en otro tiempo no lo entendería, pero a mí me sucedió de esa manera. Se oró por mí aquí, pero Dios me operó durante una noche. Puedo imaginarme lo que ese corazón sintió. Fue tanta su impresión que él decide regresar a agradecerle a Jesús la maravilla que Dios había hecho en su vida. La oportunidad, la condición, la situación que tenían estos 10 hombres era la misma. Los 10 estaban enfermos, los 10 estaban alejados de su familia, los 10 tenían dolor, los 10 tenían tristeza, los 10 estaban alejados de la sociedad, los 10 vivían en la inmundicia, porque así se les llamaba, inmundos. Pero mientras uno venía pensando: ¿qué está sucediendo conmigo? ¿Qué está sucediendo con mi cuerpo? Verdaderamente Dios está haciendo un milagro, Dios está haciendo esto. El otro iba pensando: ya estoy sano, me voy a ir a hacer una carne asada, me voy a ir a ver a mi familia, me voy a ir a buscar a mi esposa, me voy a ir ahora sí a buscar a aquel ser querido, mi familia, voy a tener el trabajo, aquel dinero que tenía que no pude usar, ahora lo voy a usar. Y los otros 9 estaban pensando qué va a hacer con su vida, como nos sucedió a nosotros con la sanidad de mi madre. Ya está sana, ya me voy. Y esto sigue pasando, mi hermano. 1 de cada 10 son aquellos corazones que desean voltear, regresar para conocer no nada más el milagro, sino al Dios de los milagros. Dios desea que tú le conozcas. Te felicito porque estás aquí. Te felicito a las personas que están a través de las redes porque estás haciendo lo correcto, estás abriendo un espacio. Felicito a aquellos que no se pierden ninguna transmisión, a aquellos que están día con día, a aquellos que ya se están suscribiendo a Maranata Radio, decir: es que las 24 horas, Señor, porque mi corazón está agradecido. Quiero estar conectada contigo, quiero recibir de ti. No voy a perder mi tiempo mientras otros ven la serie, mientras otros están en la novela. Yo voy a alimentarme de ti. Qué precioso cuando nos encontramos a nosotros mismos y decimos: me estoy esforzando, Señor, por ser ese uno. De todas las multitudes que se acercaron a Jesucristo, eran muy pocas personas aquellas que formaban un remanente claro en su vida, que había verdaderamente una estabilidad, que había en ellos un deseo de decirle al Señor: te voy a entregar mi vida por completo. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios: yo quiero darte mi vida por completo? Hace tiempo, hablándole a una persona acerca de esa palabra, mientras le hablaba esta palabra, Dios hizo un cambio en mi vida y en mi corazón. Yo quisiera que Dios lo hiciera también en la tuya, que quizás hasta ese día no lo habías considerado, pero hoy tú puedas decirle: Señor, yo no me quiero ir con el montón que da en la estadística, yo quiero ir en contra. Y que tú le puedas decir al Señor: Señor, de ahora en adelante voy a ir contra la corriente y voy a hacer ese uno. Mira, ocupaciones, pendientes, cosas, todos tenemos. Lo personal, tengo un trabajo de 8 a 6 de la tarde. Tengo unos hijos, un esposo. Pero el primero siempre ha sido el Señor. Y déjame decirte que hasta este día
Dios sigue coronando nuestra vida de favores y de misericordias. Y aún antes de que está la petición, la palabra en nuestra boca, Dios se sigue mostrando. Qué precioso es cuando en tu vida tú tienes esto bien establecido y tú dices: Señor, yo quiero vivir completamente agradecido. En la vida secular, una persona que es agradecida tiene muchos beneficios en su salud física. Tiene muchos beneficios. Dicen incluso los neurólogos que cuando una persona es agradecida, esto te reduce el nivel de cortisol, que es la hormona que va generando estrés, que te hace tener tantas enfermedades. Bueno, en la vida del cristiano, el ser agradecido te trae de bendición en bendición. Porque aunque venga la dificultad, porque aunque venga la prueba, porque aunque venga la lucha, tú ya sabes quién estará ahí contigo para caminar esa milla extra, ese espacio, eso más. Eso que te está exigiendo la vida, tú ya lo tienes ganado. Algo que a mí me gusta mucho recomendarle a las personas que están cerca es que cuando tú te interesas en las cosas de Dios, Dios se interesa en tus asuntos. Y hasta este día, mi hermano, Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel. Estábamos mi esposo y yo atravesando una situación algo complicada y me sorprendía a mí misma de la manera en que Dios trata con nuestra vida y nuestro corazón. Aún en medio, cuando las cosas parecen que no son lo que esperas, o cuando las situaciones parecen que te mueven un poquito, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Yo le decía a él, le digo: amor, si Dios tiene cuidado de aquellos que a veces no se esfuerzan por servirle, por buscarle, ¿cuánto más no va a tener misericordia de nosotros? Y los dos sonreímos y quiero decirte que Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel. Y pasan los días y nos damos cuenta que aquello que nos preocupaba realmente no era nada en las manos de Dios. Yo quiero decirte que si tú formas parte de este 1%, tú tengas la seguridad de que Dios seguirá coronándote de favores y de misericordias. Que tú de día con día le puedas decir al Señor: yo me quiero esforzar, Señor, por compensarte quizás un poquito, por compensarte, Señor, un poquito de las cosas que tú has hecho para con mi vida. Que no se nos olvide jamás, mi hermano, lo bueno y lo maravilloso que es Él. Acuérdate cuando te veías como este leproso, sucio, inmundo, en necesidad. Que cuando te veas el espejo tú veas y digas: verdaderamente Dios ha hecho un cambio en mí. Verdaderamente Dios ha transformado todas las cosas. Ayer estaba sonriendo y le digo a mi hijo Diego, vinimos a la iglesia, mi esposo estuvo compartiendo, ya llegamos algo tardecito y que cumplíamos el aniversario más. Y le digo a Diego: mira, y yo comiendo frijoles con chili dog a esta hora, y me sonrío. Y le digo: verdaderamente qué hermoso es cuando entiendes que estás lleno, que estás completo, que estás feliz cuando lo tienes a Cristo, que no necesitas nada más. Y le digo yo a Dieguito: mira, quizás la hermana Sara de antes, la Elisa de antes estuviera: ay no, tengo que ir al restaurante bien caro, tengo que hacer, no. Le digo: verdaderamente estoy tan agradecida con Dios que todo eso ya no es importante. Lo más importante es agradecerle lo que Él hizo en mi casa, lo que Él hizo en mi familia, lo que Él hace día con nosotros. Lucha contra la corriente hoy, conviértete en ese 1%. Lucha contra la corriente y hoy dile a Dios: Señor, verdaderamente yo necesito hoy convertirme, mi Dios, en ese 1. Dice Primera de Tesalonicenses 5, verso 18: dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que a partir de ahora, cuando tú te veas al espejo, tú puedas decirle: Señor, mi corazón está agradecido. El pueblo de Israel por mucho tiempo, y el salmista lo expresó en su palabra, se olvidó del lugar donde Dios los había sacado. Que a ti nunca se te olvide del lugar en donde Dios te sacó, sino que día con día vivas maravillado de lo que Dios está haciendo en tu vida y en la vida de tu familia. Ponte de pie en esta noche. Yo quiero invitarte a que hagas esta oración con nosotros, a que tú le digas al Señor: si es necesario, Señor, que tú cambies mi corazón, tú lo hagas. Si es necesario que tú abras mis ojos, Señor, para yo poderme dar cuenta de lo que tú estás haciendo en mi vida, en mi familia, que tú le digas: tú puedes hacerlo ahora. Amado Dios y buen Padre celestial, Señor, te agradezco, Padre, lo bueno y lo bondadoso que tú has sido hasta este día. Te agradezco, Señor, porque tu presencia ha sido con mi vida hasta este momento, mi Dios. Que a partir de este momento, Señor, cada uno de estos corazones que están aquí representados y los que se encuentran a través de las redes sociales, mi Dios, puedan examinarse y puedan verse a sí mismo y decir: hoy renuncio, Señor, a ser como es la multitud. Hoy quiero, Señor, convertirme, hoy quiero transformarme en ese 1% que se regresa a agradecerte, Padre, lo maravilloso, lo bondadoso, lo bueno, lo majestuoso que tú has sido para con nuestras vidas, mi Dios. Un día tú lo hiciste en mi casa, mi Dios. Un día tú lo hiciste en mi cuerpo. Un día tú lo hiciste con mi familia. Un día tú lo hiciste con mis hijos. Un día tú lo hiciste con mi matrimonio. Agradécele, dile a Dios. ¿Qué sería quizás de mis hijos en este momento si tú no hubieses llegado? Dile. ¿Qué sería, Señor, de la vida de mi esposo, de la vida de mi esposa? Dile a Dios, si tú no hubieras venido a transformar cualquier situación que estuviésemos atravesando. ¿Qué sería, Señor, de mi vida si tú no hubieras venido a rescatarme? Dile de ese lugar en el que me encontraba. Si tú no hubieras venido a sacarme, Señor, de esa miseria en la que yo estuve, Señor, habitando. Dile al Señor. Si tú no hubieras venido, mi Dios, con lazos de amor, de misericordia, pero tú hoy me recuerdas que día con día, mi Dios, viviré eternamente para agradecerte, mi Dios. Hoy quiero, Señor, hacer caso a tu mandato. Hoy quiero ordenarle a mi alma, hoy quiero ordenarle que nunca se le olvide lo poderoso que tú has sido. Que cada vez que yo me levante, en ella pueda salir ese agradecimiento, mi Dios. Que yo pueda generar en mí ese hábito de levantarme, ponerme en pie y poderte decir: gracias, papá. Gracias, mi Dios, porque tú en medio de esa multitud me escogiste a mí. Gracias, Señor, porque tus planes han sido perfectos para nuestra vida. Gracias, mi Dios, porque a pesar de cualquier situación, mi Dios, tu mano siempre ha estado presente, Señor, en nuestro diario vivir. Gracias porque en ese lugar donde nos encontrábamos enfermos, Señor, tu mano poderosa estuvo ahí para levantarnos, para fortalecernos, para sanarnos, para rescatar del hoyo nuestra vida, para cumplirlo como lo dice el Salmo 103, para coronarnos de favores, de misericordias, porque aun siendo inmerecedores, mi Dios, tú nos has amado primero. Tú has fijado tus ojos bien puestos sobre nuestra vida, sobre nuestro diario vivir, y aun siendo, Señor, pecadores, aun siendo malos, Señor, tu brazo fuerte jamás se ha apartado de mí, mi Dios. Porque día con día tú moldeas, porque día con día te veo, Señor, te veo en mi trabajo, te veo con mi familia, te veo en mis hijos, te veo en cada una de las personas que me rodean, porque día con día tú hablas, tú transformas, tú habitas, Dios. ¿Qué sería de mi vida, Señor, si tú no hubieses llegado? ¿Qué sería de mi vida, mi Dios? Si en tus planes, Señor, no estuviera rescatar esa alma, mi Dios, pero a ti te ha placido mantenernos aquí en pie, mi Dios. Que día con día, Señor, me pueda seguir esforzando, dile a Dios.
para que cuando tú regreses, para que cuando tú me llames a tu presencia me encuentres adorándote como tú lo mereces, como el único verdadero Dios poderoso, como aquel precioso que conquistó mi corazón, como aquel Dios bondadoso que me ha abrazado, que me ha rescatado, que me ha dado la oportunidad. Dile que el mundo quizás me ha negado, pero que tú, que eres grande en bondad y grande en amor, sigues extendiendo hacia mi vida, mi Dios. Mi corazón te adora, mi Dios. Permítenos, Señor, convertirnos, Padre, una vez más